bienvenidos nuevamente a este su segundo episodio de su programa favorito, Estilos de Vida y Salud. Primeramente, antes que nada, quiero agradecer a la casa productora Universa SRL con sus 3 unidades de negocio, Educa, Crea y Desarrolla. Hola mi querida Debbie, ¿cómo estás en esta oportunidad? Hola Dani, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí otra vez en este nuevo programa. Tenemos un programa muy importante, pero antes de seguir adelante quería agradecer infinitamente a nuestro equipo de producción que está creciendo, está desarrollándose más y pues me va a ser imposible nombrar a todos en este pequeño momento que tenemos, pero realmente muchísimas gracias a ustedes. Sin ustedes no seríamos nada delante de las cámaras, así que gracias. Realmente gracias. Dani, ¿qué tenemos para hoy día? Por favor, contanos. Yo estoy muy emocionada por el tema de hoy. Claro que sí, Debbie. Tenemos un tema muy interesante que esto le va a servir a mucha gente, que seguramente también le ha pasado a mucha gente. Es una enfermedad que se ha hecho global. Es el estrés. Le da a adolescentes, le puede dar a niños, le puede dar a bebés, les da a los animales, les da a la gente adulta, a todo mundo. Y yo creo que en esta etapa, bueno, no en esta etapa, sino en este siglo, en este nuevo siglo, hemos escuchado mucho de los jóvenes, sobre todo, que siempre dicen, estoy estresado. Es verdad, Dani. Yo creo que en esta última etapa que hemos estado viviendo, sobre todo con el coronavirus, pero incluso antes de nosotros, los jóvenes, la generación millennials y la que sigue, hemos experimentado sí, el estrés y creo que en la sociedad no se le ha tomado la importancia necesaria que debería porque realmente lo hemos normalizado tanto, lo hemos vuelto tan común decir justamente lo que tú dices, ay, estoy estresado por los exámenes, estoy estresado por los trabajos, estoy estresado por N mil cosas que realmente le hemos quitado la importancia que tiene la palabra estrés. Es por eso que el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Claudia Judith Arias, que ha estudiado primeramente aquí en Bolivia, pero ha pasado la mayor parte de su carrera en España, Madrid, que ha sido pues básicamente el ojo del huracán en cuanto a la pandemia que estamos viviendo. Así es, Debbie. Como dices, tenemos una gran invitada, una doctora que que tiene un currículum increíble, ya lo vamos a estar viendo más adelante, y ella sí ha estado en el ojo del huracán en la pandemia, lo que es Madrid, donde el segundo país donde ha empezado a brotar más lo que es el virus. Entonces ella nos va a explicar un poco lo que es el estrés en general, qué consecuencias trae el estrés, y también nos va a explicar cómo es el estrés ahora en la pandemia, cómo lo vive la gente y también cómo lo viven los médicos, los enfermeros, todos los que están en el área de la salud. Así que nos viene, como dices, un programa sumamente interesante, Debbie, que nos interesa a todos, no solamente verlo desde un lado que nos convenga a cada uno, sino también conocer el otro lado, la otra cara de la moneda, que son los médicos. Es verdad, creo que ahora hemos dado por alto y por hecho de que ellos tienen que trabajar para mantener a la sociedad saludable, pero no hemos pensado en cómo ellos han lidiado con el estrés, cómo ellos han lidiado con la pandemia, cómo ellos lo han pasado. Y hemos visto uno que otro video por aquí, por allá, que nos han mostrado el lado oscuro de ser médico en este tiempo, pero para eso va a estar la doctora, realmente nos va a brindar una información sumamente especial y muy importante de saber. Así que yo estoy muy emocionada. ¿Qué te parece si nos pasamos a la cápsula, donde vamos a ver un poco más del estrés en general, cómo funciona a nivel en el cerebro, cómo te afecta a nivel físico y también ver cuál es la función del estrés, porque pues al final de cuentas para algo tenemos el estrés en el cuerpo, porque no es todo malo, para algo sirve. Entonces vamos, los invito a ver la cápsula y ahorita volvemos. Vamos a ver la cápsula, Debbie. Se suele pensar que el estrés es únicamente negativo, pero no es así. El estrés es un mecanismo de defensa que se activa en nosotros en situaciones de peligro. En la vida diaria que llevamos, las situaciones de alto riesgo son muy pocas, por lo que es habitual que el estrés se active por situaciones no tan graves. Es normal para un humano sentir estrés. No es normal sentirlo por mucho tiempo porque eso desencadena otras enfermedades físicas. Es por esto que el estrés no debe ser menospreciado,
sino más bien debe ser atendido y tratado debidamente, haciendo ejercicio y otras actividades físicas. Es importante ocuparnos de nuestro estrés a tiempo, para que éste no interfiera con nuestras tareas diarias, así como lo hicieron los médicos, enfermeras, especialistas y todo el personal de salud en todo momento durante esta pandemia. Y ahí teníamos nuestra cápsula acerca del estrés, espero les haya gustado, pero antes de comentarla vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más. Bienvenidos nuevamente, gracias por esperarnos, gracias por quedarse con nosotras y ahora sí, vamos a comentar un poco de la cápsula. Como pudieron ver, el estrés es mucho más que solo decir estoy estresado, me siento estresado, sino tiene una consecuencia en el cuerpo, tiene una consecuencia en la mente, tiene una consecuencia en tu entorno y no es una palabra más que tendríamos que normalizar, sino prestarle mucha atención a los síntomas, no solo decir, ay, estoy cansado y no buscarle arreglo, sino buscar estar animado, buscar no caer en el estrés, porque como hemos visto, el estrés puede conllevar a la depresión, a numerosas enfermedades físicas y lamentablemente estas enfermedades no solo te afectan a ti, sino también a tu familia, a tus amigos, a tu vida social, así que realmente hay que prestarle mucha atención y mucho interés, no normalizarlo. Así es, Debbie, como tú mencionabas y nos mostraban en la cápsula, el estrés no solamente es decirlo, también tiene unas consecuencias físicas y mentales. La mente es sumamente poderosa, entonces si tú le vas diciendo estoy estresado, obviamente te vas a enfermar en serio del estrés. Y para poder ahondar un poco más en el tema, yo ya voy a pasar a presentar a la doctora Arias. ¿Qué te parece, Debbie? La verdad es que sí, por favor, yo estoy muy emocionada, tengo muchísimas preguntas. Para ahondar un poco más en este tema, ahora quiero presentarles a la doctora Claudia Judith Arias, que nos estará hablando mucho mejor sobre esto. Ella estudió en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia, Medicina General. Actualmente tiene una especialidad en Medicina de Trabajo y Urgencias Traumatológicas. Ella vive en Madrid, España. Es verdad, pero eso no es todo. También tiene un masterado en urgencias y emergencias y gestión de catástrofes. Es experta en valoración de incapacidades laborales, experta en soporte vital avanzado, experta en atención al paciente politraumatizado y todo esto lo ha estudiado igualmente en Madrid, España, en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Actualmente está cursando un máster en medicina forense y judicial, pero esto no es todo. ¿Qué te parece, Dani, si la invitamos a la doctora para que ella nos cuente más acerca de todo lo que ha estado estudiando y todo lo que viene por delante? Claro que sí, Debbie. La vamos a presentar ahora, ¿sí? Querida doctora Arias, ¿cómo se encuentra en esta tarde? Hola, buenas tardes, chicas. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es de nosotras, doctora. Sí, estamos muy emocionadas de estar aquí con usted. Vamos a hablar sobre el estrés. No sé si nos podría comentar ahorita en qué está trabajando actualmente, cómo lo está llevando. Hola, Debbie, mira, actualmente estoy trabajando como médico de urgencias laborales, de atención en urgencias laborales y traumatológicas en un hospital de gestión semiprivada y de gestión pública, que es un hospital de accidentes laborales. Es en la fraternidad Muprespa. Entonces yo soy médico de urgencias y básicamente se centra lo que es mi trabajo. Estoy actualmente igual cursando un máster en medicina forense y judicial, que es para complementar un poquito muchas cosas de las que en realidad nos exige nuestra
nuestro desempeño en la urgencia, ¿no? Para complementar algunas cosillas. Eso básicamente actualmente. Wow, doctora, realmente un médico nunca deja de estudiar y todo el tiempo es de constante estudio y actualización, y me imagino sobre todo con esto del estrés. No sé si nos podría comentar un poco a nivel físico qué acarrea el estar estresado realmente, porque una cosa es decir estoy y no tener síntomas de estrés, y otra cosa es realmente estar estresado y no saberlo. Sí, efectivamente, ¿no? Se utiliza mucho este término de estrés para manifestar un grado de incomodidad o lo que fuera cada uno, pero en realidad el estrés es una enfermedad a nivel global, a nivel mundial, que va a afectar no solo psicológicamente, sino también físicamente. Cuando ya se vuelve crónico, pues ya podemos ver síntomas físicos. Les voy a leer algo textual, como la Organización Mundial de la Salud ha definido al estrés, y si están de acuerdo vamos a ir desarrollando un poquito muy rápido de cómo es esto, porque es muy simple. La OMS define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el estrés y esta reacción que sería natural, en realidad el estrés es una reacción natural del hombre, de los animales. Es como el cuerpo se prepara para poder sobrevivir. Es un medio adaptativo de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se presenta un estado adverso, para poder huir tienes que tener claridad de mente, y además tu físico tiene que estar óptimo para poder correr. Por ejemplo, a los antiguos salvajes de la selva, a los hombres de la selva, para cuando ve un león, Dios mío, ¿no? Tengo que correr para que no se quede bloqueado ahí tieso, pues se desarrollan o se desencadenan una serie de mecanismos en el organismo que dispara la adrenalina y bueno, un montón de cosas para que tú puedas huir. Reacción y huida, es eso básicamente. Y el estrés en realidad es beneficioso para el organismo. Sin embargo, cuando el estímulo es demasiado prolongado y demasiado intenso, ya el cuerpo y la mente no puede lidiar con ello y se torna patológico. ¿Qué quiere decir? Que se torna como una enfermedad, una afección ya psicobiológica que no puede manejar el hombre, ¿no? Hay que tener alguna ayudilla por ahí, y ahí entramos los médicos y los psicólogos. Así que ahí está el estrés. Es así como decíamos, es verdad, no es solo negativo, es algo natural que tenemos en nosotros y pues sirve para algo, y es como un mecanismo de defensa y de supervivencia. Eso básicamente, mecanismo de defensa, lo has dicho perfecto. Entonces no tenemos que tenerle miedo al estrés, pero lamentablemente, como usted ha dicho, lo hemos normalizado tanto que le hemos quitado tanta importancia a la parte de la consecuencia negativa que es tener el estrés prolongado. Sí, efectivamente. A ver, sí tiene sus consecuencias, y sí, no es que sea normalizado, sino que se ha globalizado ese término. Creo yo que el hecho de que estés preocupadita o preocupadito porque no te puedas comprar, qué sé yo, un par de pantalones la siguiente semana, ya dicen, ay, estoy estresado, porque te causa disgusto, lógicamente, y malestar. Pero ese no es un estrés real, ¿no? El estrés real es el que se vive cuando te altera tu actividad cotidiana, en todo sentido. Bueno, doctora Arias, coméntanos un poco. Yo he escuchado un poco más acerca de los jóvenes, adolescentes también, todo el tiempo, ¿no? Ellos lo toman así, la verdad, a la ligera, el estar estresado. ¿A qué se debe esto? Que los jóvenes en especial, en estas épocas, simplemente dicen, no, estoy estresado, me siento estresado por cualquier cosa. ¿A qué podría deberse eso? A ver, yo creo que la generación vuestra sobre todo, ha cogido ese
concepto y ese término para cualquier situación que les cause disgusto nada más. En algún momento con una persona muy importante estábamos comentando un día de que la educación de antes era diferente. Las mamás, los papás educaban de una manera donde los niños tenían que ir adaptándose poco a poco a situaciones adversas. Un ejemplo, por ejemplo, si te caías, llorabas y venía tu mamá o tu papá y te decían, bueno, pues ya está, te has golpeado, te duele y deje de llorar y a seguir haciendo las cosas. Pero actualmente no es, hay un grado de sobreprotección tan intenso que los niños no suelen superar esas dificultades tan pequeñas en su momento, que hace que luego, más adelante, cualquier tipo de adversidad tampoco sea para ellos muy manejable, y es por eso que actualmente la juventud actual no sabe manejar situaciones adversas y se traduce en estrés, entre comillas, ¿no? Y es por eso que lo están utilizando tanto, es tan común este término para ellos, ¿no? Está en su lenguaje como si fuera, vamos, tengo hambre, tengo estrés, es así. Es verdad, tiene mucha razón. Yo en alguna página de internet me he encontrado con un documento que decía que nuestra generación dice estar más estresado y tener estas enfermedades mentales más seguido a causa de las redes sociales en las que estamos viviendo cotidianamente ahora, porque no es de nuestra generación para aquí. Ellos ya han nacido en un mundo donde existe celulares, internet, Facebook, Instagram y todas estas redes sociales donde ves la vida perfecta de todo el mundo, porque realmente solo posteas lo bonito de tu vida, y cuando se dan cuenta que su vida no es tan perfecta como la que se ve en las redes sociales, ahí caen en un estrés y depresión constante, porque no se dan cuenta de que lo que se ve en las redes sociales no es real. Y es lo que usted dice, básicamente, nos han sobreprotegido tanto, porque me imagino que la generación de nuestros papás han dicho, mis hijos no van a pasar por los pesares que yo he pasado, que nos han dado todo, nos han intentado dar todo comidito casi, que ahora es como que, ay, no tengo un iPhone 10 Plus, por favor que alguien me ayude porque me voy a morir. Y eso no es verdad. Y ¿cómo, doctora, nos podría aconsejar que nosotros no caigamos en ese estrés de las redes sociales o de intentar manejar mejor nuestra vida a causa de la educación que ya hemos venido teniendo? Yo creo que ya es difícil, ¿no? En el sentido de reeducar, de educar nuevamente. Las personas preparadas como ustedes son personas que tienen una mente un poquito más amplia y más fácil de aceptar ciertos conceptos y ciertos cambios, pero hay otro tipo de jóvenes o de personas que no tienen una preparación una preparación mayor, superior, un grado superior de estudios o lo que fuera, que te amplíe tanto la mente como para poder autoevaluarse. La cuestión actual creo que es autoevaluarse, ¿vale? El hecho de no poder tener un objeto o tener alguna cosa fácilmente, porque normalmente nuestros padres eran los que nos facilitaban las cosas, y que ahora lo tenemos que hacer por cuenta propia, causa un cierto estrés. Eso tiene que cambiarse, ¿vale? Los jóvenes no entran en estrés en realidad, sino es un estado de ansiedad, porque no pueden conseguir eso tan fácil como antes lo conseguían. Entonces se crea esa ansiedad, esa inquietud y tal, y que la tornan negativamente. La pueden tornar positivamente. Es que el estrés o la ansiedad tendría que ser algo positivo en realidad. ¿Cómo podemos hacer eso positivo?
que el hecho de el malestar que te causa el no tener algo que te incentive a desarrollar recursos para que tú puedas conseguir por medios propios eso que tanto estás deseando, eso que tanto te está estresando, ¿saben? Entonces, esas cosas deberían enseñarse sobre todo en las redes sociales. Lastimosamente has tocado un punto muy importante, que son las redes sociales, que actualmente creo que están haciendo más daño que favor. El hecho de tener una información globalizada y al alcance de la mano de todo el mundo, sobre todo en el ámbito médico, o sea, de la salud, creo que es un error, porque todos pueden leer en Wikipedia o en, qué sé yo, en un montón de páginas de estas que no son muy bien estructuradas, conceptos de cáncer, de estrés, de esto y del otro, y ya prácticamente creen saber diagnosticar ciertas enfermedades, creen saber el tratamiento adecuado y claro, las redes sociales deberían utilizarse precisamente para educar de una manera consciente y adecuada de cómo manejar otro tipo de situaciones. No informar a manos llenas, sino seleccionar bien la información que se va a dar, porque no es bueno estar informado del todo tampoco. Se los digo porque eso también es una causa de estrés. Sabes tanto que al final dices, me vuelvo loco, me explota la cabeza y no sabes qué información te va a servir o no sabe uno seleccionar, vamos, es complicado eso. Así es, doctora. Usted, como dice, la hiperinformación que existe ahora causa estrés en las personas. A mí me parece sumamente interesante todo lo que estamos ahondando ahora con las explicaciones de la doctora. Me parece mucho más completo, pero después de este pequeño y breve corte que vamos a tener, vamos a hablar un poco más sobre lo que es el estrés en la pandemia y cómo también lo viven los médicos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con mucho más. If you wanted to, I wanna know if this feeling flows both ways. Out to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you. Ever thought of Bienvenidos nuevamente, gracias por quedarse con nosotros, el programa está muy interesante. Doctora, gracias por estar con nosotros y acompañarnos y respondernos nuestras preguntas. Continuando con la charla que teníamos antes del corte, yo quisiera preguntarle cuáles son los efectos físicos que podría llegar a tener un estrés crónico. A ver, el estrés va por fases, ¿no? Hay el estrés agudo, que es la primera fase, por así decirlo, no dura más de un mes. En esta primera fase la persona generalmente está irritable, tiene sensación de ira, está todo el tiempo hiperalerta, le puede un poquito alterar lo que es el ritmo de las comidas y esas cosas, ¿no? Como han debido ir. Estoy ansiosa y cuando estoy ansiosa como mucho y claro, ¿no? Sí, es una afección. Eso en el estrés agudo, que no es muy grave, como te darás cuenta, pero cuando pasa más de un mes, cuando se vuelve un estrés crónico, ya empieza a afectar físicamente a más grandes pasos, como por ejemplo va a alterar ya el ritmo del sueño. Las personas que están estresadas tienden a tener insomnio, amanecen, o sea, despiertan antes, luego en la tarde tienden a estar muy somnolientos, su estado de ánimo también, ya de estar iracundo o irritable, tiende a bajar su estado de ánimo, a estar
se dice un estado de tristeza crónica, donde no tiene ánimos para hacer nada, ¿no? Y esto, al final, es un conglomerado de síntomas de unas reacciones químicas en el organismo por una disminución de producción de ciertas hormonas, ¿no? Que nos hacen estar alertas y nos dan bienestar. Lo más grave del estrés crónico es que nos puede causar una disminución de la inmunidad, una baja de la inmunidad, lo que nos hace más propensos a poder coger enfermedades virales, bacterianas. Claro, y las personas estresadas con un estrés crónico y una inmunidad baja, imagínate, son presas más fáciles de cualquier enfermedad. Sí, doctora, como usted lo decía, me gustó mucho lo que acaba de mencionar, el cómo una persona estresada puede tener mayor probabilidad de llegarse a enfermar, ¿no? de otro tipo de enfermedades. Ahora tocando un poco más lo que es la pandemia, ¿cómo ha afectado a las personas el estrés, todo lo que es la pandemia, el coronavirus? ¿Se han llegado a enfermar más? ¿Debido al estrés han logrado tener el coronavirus? A ver, no se puede decir como una causa directa, pero sí que ha ayudado, ¿no? En un principio, lógicamente, el coronavirus no era un tema de mucha preocupación porque estaba localizado básicamente en China y no se había expandido de ese punto. Pero cuando se comienza a ver de que esto se iba globalizando, que iba acrecentándose a pasos agigantados muy rápido a otros países, la gente ha empezado a entrar en una crisis de ansiedad, ¿vale? Nosotros aquí en España lo estábamos llamando, por así decirlo, como una histeria colectiva. ¿Por qué? Porque en el momento en que se decidió cerrar fronteras y dictar estado de alarma, la gente ha creado un estado de histeria donde corrían a los supermercados a coger víveres, comida, cosas para estar encerrados básicamente quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Porque uno, la incertidumbre, y otro, la preocupación de infectarse era muy grande. Entonces podríamos decir que ese ha sido un estado de estrés colectivo, ¿no? Se han puesto ansiosos y tal. Luego, ya individualmente, la gente sí ha llegado a estresarse, unos más que otros, porque al final de cuentas, la ansiedad, el estrés también, cómo manejar este estado es muy independiente, ¿no? Hay personas que son muy susceptibles, manejan menos lo de los sentimientos, son más sensibles, por así decirlo, y no manejan bien el estrés. Y hay otras personas que son un poquito más tranquilas, por así decirlo, y suelen manejar mejor. Y yo, en mi experiencia propia, en la urgencia y todo eso, he visto que las personas que tomaban con más tranquilidad lo de la pandemia, con cierta resignación hasta cierto punto, pues estaban menos susceptibles a infectarse, a coger la enfermedad, o sobre todo a, ¿cómo les puedo decir? A acoger mejor las medidas de distanciamiento y las medidas preventivas que se dieron para con la infección. Entonces estaban más dispuestos a hacer todo lo que se les informaba y se les prevenía. Wow, realmente, como dice, ha sido un tema en el que nos hemos tenido que ir adaptando porque pues no sabíamos, no conocíamos, no teníamos información de absolutamente nada. Y quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo ustedes como médicos, como especialistas, como profesionales, se han preparado mentalmente para esto que se venía? Porque me imagino que ha sido algo que se ha escapado totalmente de sus manos y pues, como decía, la histeria colectiva ha hecho que muchas personas que no están enfermas acudan a emergencias, a urgencias, por el susto de creo que estoy contagiado, pero no sé.
y pues eso alenta el trato médico y pues perjudica a las personas que realmente están enfermos. Entonces quisiera saber cómo han lidiado con toda esa parte los médicos de organizar a las personas que sí estaban enfermas, tranquilizar a las personas que solo tenían estrés o un ataque de ansiedad, y cómo han ido educando, por así decirlo, a la gente en urgencias. Bueno, educando muy difícilmente, muchos la verdad siguen cero, ¿no? Nulo, pero ha sido un proceso. Primero para nosotros, como médicos, ha sido muy complicado porque nos venía la pandemia encima, cómo manejar la pandemia y cómo controlar básicamente lo que es la reacción de una población con relación a esto, ¿no? Esto lo podríamos catalogar como una catástrofe, ¿vale? Porque aquí hay un montón de víctimas afectadas al mismo tiempo. Ya no se puede decir que ha sido solo la epidemia, la pandemia, sino ya la podríamos considerar como una catástrofe porque además ha sido a nivel mundial. Ha ido cogiendo un país y luego otro, pero en cadena y en un tiempo muy corto, ¿no? En un lapso de tiempo muy corto. Entonces, la gente al ver eso, como tú decías, decidía ir a la urgencia porque se sugestionaba. Ya ese estado de ansiedad y todo eso hacía que se sugestione con respecto a los síntomas, de que si le dolía un poquito la garganta o si tenía un poquito de dolor de cabeza o si alguillo de fiebre, que no era fiebre en sí, pero vamos, se sentían calientitos, entonces iban, creo que tengo coronavirus y que no, y claro, abarrotaban y aglomeraban la urgencia. Lo siguen haciendo, en menos cantidad, pero siguen. Pero vinieron en masa. Y claro, los médicos, todo el personal de salud, no solo los médicos, todo el personal sanitario, se ha visto prácticamente sobrepasado de los medios que tenemos para atender a los pacientes, una cierta cantidad, un cierto día, pues máximo 100 urgencias, por decirte, pero venían como 500. Entonces imagínate, tanto el personal físico como el material físico, como el material de personal, estaba sobrepasado y nos ha afectado lógicamente al estado de ánimo también. Que te puedo decir que en ese momento uno se pone con la cabeza a trabajar, tenemos que sacar esto adelante y te olvidas de comer, te olvidas de dormir, pero estando en el momento. Esa es una reacción positiva al estrés, por así decirlo, ¿sabes? El hecho de forzar tu organismo y todo tu cuerpo para conseguir un objetivo, pero terminada la jornada, vamos, es que terminábamos muertos y claro, esto no ha sido solo del personal y de los hospitales, es que también está el gobierno y las gobernaciones que nos tienen que dotar de materiales. Y eso yo creo que es lo que más nos ha tocado, que no teníamos inclusive materiales para protección propia cuando inició la pandemia. Así que esto nos ha causado un poquillo también de estrés, de miedo a contagiarse uno, ¿no? Sí, doctora, como usted nos comentaba, ¿no? Cómo todo esto ha llevado a un montón de cosas, se han interconectado varias cosas y yo quiero saber cómo los médicos han sobrellevado estas etapas, porque el estrés que ustedes también han debido sufrir ha debido ser grave, porque los hospitales colapsaban, porque les faltaban insumos médicos. Hasta el mismo trato de los pacientes debe ser estresante, porque no creo que un paciente llegue y les diga, bueno, creo que tengo COVID, así felices y chochos, sino deben llegar bastante asustados, haciendo un escándalo tremendo, y eso también es bastante estresante para ustedes. ¿Cómo ustedes lo han llevado? ¿Cómo usted, doctora, lo ha sentido? ¿Qué clase de estrés ha sentido usted en la pandemia, en todo este tiempo que ha estado tratando con los pacientes? Bueno, Dani, básicamente creo que la reacción del personal sanitario ha sido dos tipos de reacciones, vamos a hablar, ¿vale? De eso. Uno,
han entrado dentro de lo que ha sido la crisis generalizada, la histeria colectiva, y otro grupo ha sido un poquito más, lógicamente, estresados, preocupados, pero con cierta resignación, porque ante la situación que se estaba viviendo, entrar dentro del grupo que prácticamente no iba a ayudar en sobrellevar la pandemia no era lo más correcto, sobre todo siendo de personal sanitario, ¿no? Muchos de los personales de salud, por el miedo, que es lógico, creo que hay que puntualizar esto, es lógico porque somos los que estamos más expuestos porque vamos a ver pacientes uno tras otro y hay más riesgo de contagio, que una persona de a pie tenga un riesgo de contagio es mínimo, por así decirlo, ¿no? Dependiendo de si tiene mucho contacto con otra gente, pero date cuenta, en una urgencia, sobre todo porque es ahí donde han asistido más las personas, ves uno tras otro, y aglomerados en unas salas donde están muchos pacientes, entonces el riesgo es mayor y lógicamente la gente, el personal sanitario tenía ese miedo porque tienen familias, tienen hijos, y por su salud misma, ¿no? Y el miedo es lógico. Sin embargo, algunos lo han manejado de mejor manera y otros de una manera un poquito más colectiva, ¿no? Más, como les decía, la histeria colectiva. Los pacientes en sí, esto es algo muy, muy complicado, decepcionante hasta cierto punto, porque la mayoría de los pacientes creen que somos inmortales, lo voy a poner de esa manera, creen que no nos enfermamos y que por la vocación tenemos que aguantarlo todo. Malos tratos, exigencias, y que creen que nosotros tenemos a mano prácticamente todos los insumos y el material y la medicación para que nosotros no nos enfermemos, ¿no? Entonces, una gran mayoría de las personas, bueno, no una gran mayoría, no voy a ser exagerado, un porcentaje de personas básicamente nos exigían asistencia inmediata y con exigencias de medicación en ese momento, diagnóstico en ese momento, lo cual no se puede, ni ahora que ya hay más recursos, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque todo tiene un protocolo, tiene unos pasos a seguir, ¿no? Entonces no somos adivinos, no es como allá en Bolivia ir a la cancha, el yatiri te ve tu coquita y te dice, vos tienes esto, no. El médico tiene que seguir el método científico. Tenemos que ver, analizar y luego estudiar y recién al final tener nuestra conclusión, o sea, lo que sería el diagnóstico, pero la gente no entiende, entonces cree que somos inmortales, supermanes, que lo adivinamos todo y lastimosamente hemos tenido un montón de agresión tanto verbal como en algunas ocasiones hasta física de las personas porque no han sido atendidas bajo sus requerimientos. Bueno, es una situación bastante complicada, doctora. Seguramente ustedes han debido también sufrir un estrés tremendo. No ha debido ser absolutamente nada fácil. Y a mí me gustaría también que usted, ya casi llegando, ahora estamos casi al final del programa, lastimosamente, me gustaría que dé unos consejos de cómo podríamos sobrellevar el estrés, más que todo ahora en este tiempo de pandemia. Bueno, podemos generalizar lo que son las recomendaciones del estrés en sí. Aplicados a la pandemia será básicamente exacerbar un poquito esas recomendaciones. Uno, no sobrepreocuparse. Una de las causas del estrés es la sobrepreocupación, que pensamos muchísimo en lo mismo y hacemos que llegue hasta cierto punto que nos carcoma prácticamente, ¿no? Y que estemos
en ello todo el tiempo. No sobrepreocuparse, no pensar demasiado en que me voy a infectar y tal, y esto y el otro. Tenemos que asumir básicamente de que estamos en un estado de pandemia mundial, que en algún momento nos vamos a infectar, pero que eso no quiere decir que vayamos a morir, porque mucha gente piensa, hoy me voy a infectar el coronavirus y eso ya es sentencia de muerte. No, hay miles y miles de casos, muchos más que los casos de muerte que se registran y se informan, de personas infectadas y que han pasado la enfermedad, pero sin más síntomas que las de un catarro común. Entonces, pero claro, como eso no se informa, se alimenta más a la histeria colectiva con esto. Uy, 100 muertos el día de hoy, 5 muertos más que el día de ayer y tal. Entonces, mucho amarillismo, ¿no? Entonces, eso causa más estrés. Mi consejo, no hacer mucho caso de las noticias malas, más hacer caso de las noticias positivas. Sobre todo, y lo más importante en esto, para que uno no se estrese porque le va a dar una sensación de seguridad, es cumplir a rajatabla lo que es las medidas de prevención que se han recomendado en todo el mundo. ¿Cuáles? Distanciamiento social relativo, lógicamente no vamos a estar distanciados eternamente. Mantener tus 2 metros de distancia con las personas en la calle, en centros comerciales, en lugares donde haya masificación de gente. Utilizar siempre la mascarilla, el barbijo, tener siempre a mano un gel de hidroalcohol para poder desinfectarse si es que tienes contacto con superficies en lugares aglomerados. Siempre llegar a casa a lavarse las manos y todo eso, y despejar la mente. No estar todo el tiempo constantemente mirando las noticias y sobre todo las noticias malas, porque eso hace una retroalimentación negativa. No es bueno. Despejar la mente, hacer deporte. Ahora que hay, entre comillas, un poquillo de más tiempo porque pasas en la casa, alimentar un poco más lo que son las relaciones familiares, que eso alimenta, no disminuye, mejora en todo caso la calidad de humano que además uno es, ¿no? Y básicamente ello. Mejorar lo que es la alimentación, que así tú mejoras lo que es tu estado inmune, tu estado físico e inmune, que también va a ayudar muchísimo a que puedas combatir si es que en algún momento te llegas a infectar de cualquier enfermedad, cualquier infección, no solo el coronavirus, sino cualquier otra, que también podría ser muy letal. Entonces, esas son básicamente las recomendaciones, ¿no? Lo más simple. Ahora, más complejo ya si es que se necesita un tratamiento por un estrés crónico que te está afectando terriblemente. Yo creo que lo más adecuado es consultar con su médico, con un especialista, para que individualmente se lo estudie y se le pueda dar un tratamiento más dirigido, ¿no? Es irresponsable decir, bueno, te vas a tomar esto o el otro en un medio amplio como el vuestro, pero no. La recomendación es esa. Si realmente te está afectando demasiado y todas las medidas preventivas que les he comentado no están funcionando, ve a tu médico de cabecera o a un especialista o un psicólogo para que te ayude un poquito más, y si es necesario te dará un tratamiento más dirigido, ¿no? Más individualizado. Wow, muchísimas gracias, doctora, por todos los datos que nos ha brindado. Creo que realmente es muy importante ver cómo ha vivido la parte del personal de salud, esta parte de la pandemia, porque como usted dice, nosotros lo hemos vivido desde la histeria colectiva, desde que hemos estado asustados, que ay, nos tenemos que cuidar, ay, no salgamos, hay distancia todos, pero ustedes han estado en contacto directo con la pandemia, con la enfermedad, con personas que no tenían mucha paciencia y me imagino que han recibido malos tratos, y la verdad es que yo quisiera personalmente agradecerles no solo a usted, sino a todo el personal de salud en todas partes del mundo, porque no solo están cumpliendo con su labor, sino ha sido un acto de mucha valentía el haber estado ahí todos los días tratando a gente enferma o no enferma,
recibiendo a los pacientes, estudiándolos, acompañándolos en su enfermedad. Realmente ustedes han hecho muchísimo que nosotros no hemos visto y que debería ser apreciado, y necesitábamos saber todo esto, porque es información que hemos tomado por alto y que hemos dado por hecho de son médicos, nos tienen que ayudar, nos tienen que atender. Pero no es verdad. Ustedes son personas antes que todo y han lidiado con su estrés, han lidiado con su miedo, han lidiado con todos los problemas personales que tenían tal vez para sacarnos adelante, y esto todavía no ha acabado. Así que de verdad, de corazón, estoy muy agradecida con toda la labor que han hecho tanto el personal médico de Bolivia como todos alrededor del mundo. Así que muchísimas gracias, doctora, por estar aquí, por brindarnos tanta información. Tal vez en un siguiente programa, no sé si ustedes quisieran, la doctora podría volver porque hay muchos temas que todavía no hemos tocado, que sería muy interesante tocarlos. Este es un tema bastante amplio y les dejo la puerta abierta. Déjenos los comentarios si les interesa tocar otra vez este tema. La podemos volver a invitar a la doctora si ella está disponible y si ella quiere. Así que déjenos los comentarios y las preguntas que no hemos tocado en este canal, en este programa específicamente, sobre el estrés y sobre el estrés en la pandemia del coronavirus. Así es, Debbie, como dices, nos hemos quedado bastante cortos. La verdad, yo tengo un montón de dudas aún que me gustaría que nos pudiera explicar, pero lastimosamente el tiempo nos está pisando. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por haber sido parte de nuestro programa, por habernos brindado tanta información valiosa, por habernos dado esos consejos para que podamos controlar mejor el estrés en esta época de pandemia, y no solo en la pandemia, sino en nuestra vida normal después de esta. Muchísimas gracias, doctora. No se olviden todos los consejos que ella nos acaba de dar, son muy importantes. Sí, por favor, si van a salir, no se olviden de su barbijo, de su alcohol en gel, de lavarse las manos, a donde sea que lleguen. Social. Distanciamiento social. Susana distancia, no se olviden, siempre hay que salir con Susana distancia. Así que por favor, cuídense mucho, esto todavía no ha acabado, no sabemos si va a acabar pronto. Como hemos empezado el año, hemos dicho vamos a estar encerrados un mes, estamos en septiembre y todavía estamos en cuarentena. Así que por favor, cuídense mucho, lávense las manos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa. Yo me despido, soy Debbie Andia y un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, doctora. Realmente muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Un gusto, chicas. La verdad, para mí, el gusto y el honor de estar con ustedes, de haber sido invitada y de haber aclarado alguna que otra dudilla, ¿no? Y informar un poco lo que ha pasado en primera persona y cómo se observa a nivel mundial lo que ha sido el estrés en la pandemia. Quiero felicitarles porque son unas personas jóvenes que se están interesando muchísimo en unos temas que son muy profundos a nivel de la humanidad, de la sociedad, y necesitamos esto en nuestra sociedad. Gente joven que se preocupe por lo que realmente importa, no por cosas triviales ni por cosas superficiales, sino por esto que realmente ahonda y mejora lo que es la calidad de gente que vamos a tener más adelante. Esta es información de verdad, información que de verdad debe generalizarse en las redes sociales, así que mis felicitaciones a ustedes dos, a su equipo, a todo el equipo del programa, y mil gracias por haberme invitado. Yo dispuesta y disponible para cuando ustedes me requieran para el tema que pueda ayudarles, lo que me pidan. ¿Vale? Yo con mucho gusto, encantadísima. Ha sido un honor tenerla, doctora, tener una gran doctora como usted. Muy felices de tenerla, y seguramente igual en unas siguientes oportunidades también vamos a estar contando con su presencia. Y igual ya me despido, mi nombre ha sido Daniela Beltrán. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como YouTube. Estamos como Estilos de Vida y Salud. Muchas gracias por habernos visto, que tengan un lindo resto de día
y muchas gracias por estar viéndonos. Chao.